Bien, vamos a continuar hablando sobre la neuralgia del trigémino. Mi nombre es Marlene Santana. La neuralgia del trigémino se define como un trastorno nervioso que causa un dolor punzante o de tipo de electrochoque en partes de la cara. Esta es producida en realidad por un contacto de alguna de las arterias cerebelosas sobre el par craneal número 5, mejor conocido como nervio trigémino. Esta es típica de ancianos, cursa con múltiples episodios de dolor de segundos de duración, que son localizados normalmente en la región maxilar o mandibular, aunque en algunas ocasiones se puede ubicar en la región oftálmica. El dolor normalmente es unilateral y como mencioné antes, el dolor puede ser espontáneo y habitualmente se desencadena por las conocidas maniobras de gatillo, que son cosas normales del día a día, pero con esta patología pueden volverse maniobras que causan el dolor, como por ejemplo lavarse los dientes, masticar, afeitarse, tocarse el rostro, comer, beber, hablar, maquillarse, sentir una brisa, sonreír y lavarse el rostro. Por último, cuando vayamos a diagnosticar o tratar de diagnosticar evaluando el nervio trigémino, vamos a encontrar que las funciones de este siguen normal y para el tratamiento se utiliza la carbamazepina de 600 a 1200 miligramos por día y algunos casos pueden requerir tratamiento quirúrgico sobre el contacto que tiene el nervio con el vaso. Ahora sigue mi compañera Laurin con el tema de hipertensión intracraneal. Bien, yo voy a estar hablando acerca de la hipertensión intracraneal, empezando por lo que es su definición y su fisiopatología. Podemos ver en su definición que esta también se le conoce como pseudotumor cerebri, es un síndrome neurooftalmológico complejo de etiología desconocida. Este se caracteriza por un aumento de presión intracraneal sin evidencias clínicas ni de laboratorio ni radiológicas que sugieren un proceso expansivo en el cual no hay razón aparente para producirse. A través de las investigaciones han habido varias causas que se han asociado a este aumento de hipertensión, como lo que son trastornos hematológicos, alteraciones endocrinológicas, causas metabólicas nutricionales, pero hasta el día de hoy no se ha asociado una causa exacta hasta esto, pero sí factores de riesgo, como lo que es ser de sexo femenino, además de esto, tener obesidad, el uso de tetraciclinas, un exceso de vitamina A o hasta el uso de danazol. También tenemos que saber que esto en varios pacientes, en más del 70%, está altamente asociada a estenosis del seno cavernoso cerebral. Al conocer su fisiopatología, podemos ver que aunque el mecanismo que produce el aumento de la presión intracraneal primaria no se conoce con certeza, los casos estudiados aportan ideas para elaborar algunas teorías. Los datos sugieren a cada uno de los tres compartimientos está el líquido encefaloraquídeo, el encéfalo y el volumen sanguíneo. Algunos sostienen que cuando el volumen del líquido aumenta, ya sea por aumento de la producción o por disminución de la absorción, esto puede ser causa de esto. Otros sostienen que el edema cerebral, en teoría, puede generar una obstrucción del espacio subaracnoideo y una disminución de la complianza del tejido. Sin embargo, estos casos han sido estudiados simplemente por autopsia y por resonancia magnética y no muestran un factor que desempeñe una causa importante en esto. Y por último, tenemos algunos que sostienen
que un aumento del volumen sanguíneo cerebral se va a producir, pero esto parece más una consecuencia ya de la condición más que una causa. Y esto puede ocurrir como compromiso del flujo venoso que sigue el aumento de la presión intracraneal. En cualquiera de los casos que se produzca, lo que sí se conoce es que se le conoce como pseudotumor debido a que el paciente va a tener los síntomas característicos de un tumor cerebral, pero no va a tener el tumor cerebral, ya sea como la pérdida de visión y la cefalea intensa. A continuación, mi compañera Crisla Cedeño va a estar hablando acerca del cuadro clínico. Ok. El cuadro clínico de la hipertensión intracraneal condiciona una cefalea de evolución corta y predominio matutino que empeora con los esfuerzos. Aquí es frecuente la diplopía horizontal. Esto ocurre por la parálisis del par craneal número 6. En el fondo del ojo hay edema papilar. Esta puede ser secundaria a cualquier tipo de proceso ocupante de espacio intracraneal. En estos casos es excepcional la cefalea aislada. La presencia de sintomatología focal o de crisis epiléptica suele ser normal. En los pacientes con cefalea por hipertensión intracraneal es obligatoria la tomografía computarizada de cráneo. Si esta fuera normal, probablemente se trate de un síndrome de hipertensión intracraneal primaria o pseudotumor cerebral. Esta entidad de patogenia desconocida afecta típicamente a mujeres de alrededor de 30 años y obesas y cursa con hipertensión intracraneal sin focalidad neurológica, que suele permanecer durante meses y puede ser recurrente. El pronóstico es benigno, salvo por la potencial aparición de atrofia óptica, lo que aconseja cuantificar la agudeza visual en intervalos prudenciales de tiempo. A continuación, mi compañero Natanael les estará hablando acerca del método diagnóstico. Muy bien, el método de diagnóstico de la hipertensión intracraneal se divide en tres. Tenemos lo que es la evaluación médica, también las pruebas de diagnóstico por imágenes y la punción lumbar. En lo que es la evaluación médica, el médico tratante puede sospechar de una hipertensión intracraneal idiopática basándose en los síntomas y en la exploración física. A veces se puede sospechar al detectar lo que es un papiledema durante una exploración sistemática con un oftalmoscopio. Si los médicos logran sospechar de una hipertensión intracraneal idiopática, pueden revisar el campo visual, el área de la visión correspondiente a cada ojo, incluyendo lo que es la visión periférica. De igual forma, en lo que son las pruebas diagnósticas por imagen, tenemos la venografía por tomografía computarizada. En esta o una venografía por resonancia magnética se van a realizar para evaluar las grandes venas, también llamados senos venosos, que van a transportar la sangre desde el encéfalo. Dichas pruebas van a permitir determinar si los senos venosos están estrechados o se encuentran obstruidos. El estrechez en los senos venosos puede ser una única anomalía que detecten en las pruebas realizadas a la persona con dicha patología, pero también se realiza una resonancia magnética nuclear del encéfalo para poder detectar otras anomalías que podrían aumentar la presión dentro del cráneo. De igual manera tenemos lo que es una punción lumbar, que aquí se realiza para medir la presión del líquido cefalorraquídeo y se va a analizar dicho líquido. En la hipertensión intracraneal idiopática, la presión de este líquido cefalorraquídeo está aumentado, a menudo a niveles muy altos. El contenido del líquido suele ser normal. Tan pronto como se elimine el líquido cefalorraquídeo durante la punción lumbar, la presión dentro de la cabeza va a disminuir. Los senos venosos pueden ensancharse y
pueden influir más sangre desde el cerebro. Como resultado, el dolor de cabeza o cefalea va a disminuir. Así que, a modo de conclusión, podemos decir que en general las cefaleas se dividen en dos. Están las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que son más frecuentes y van a incluir también lo que es una cefalea de tensión, la migraña, la cefalea de racimos y otras cefaleas como la del trigemio. Y las secundarias ya vendrían siendo asintomáticas de una lesión intracraneal o de alguna patología de las estructuras pericraneales o de enfermedades sistémicas. También tenemos que, ejemplo, definimos que la cefalea migrañosa se refiere a un síndrome de espasmos vasculares de los vasos sanguíneos que se encuentran en nuestro cráneo. En esta, sus síntomas suelen durar de 4 a 72 horas y pueden ser intensos. De igual manera que se estuvo hablando sobre lo que son las características clínicas de la cefalea en racimos, como que son más frecuentes en varones, se inicia entre los 20 y los 50 años, es estrictamente unilateral y se mantiene entre 30 y 180 minutos. Y también pudimos hablar sobre la neuralgia del trigémino y entre otras cefaleas como una hemicrania continua, que esta se caracteriza por un dolor de cabeza continuo, fluctuante y unilateral. Y por lo general este dolor va de leve a moderado en intensidad durante los episodios que el paciente presenta. Al igual que en la cefalea tensional, es generalmente un dolor difuso de leve a moderado. Frecuentemente es descrito como una sensación de tener una banda ajustada alrededor de la cabeza. Y como estuvimos hablando sobre lo que es la hipertensión intracraneal, que también se denomina pseudotumor cerebral, que es un síndrome neurooftalmológico complejo que no tiene una etiología bien definida. Es cuanto.